En este momento, el diputado Héctor Jaime Ramírez Barba nos pidió empezar con el foro para no retrasarnos más en el tiempo, porque justo están ahorita en la Comisión de Salud. Entonces, en un momento se va a incorporar, pero bueno, para no retrasarnos más por todos los panelistas e invitados, vamos a comenzar con nuestro programa. Y bueno, nada más comentarles que el objetivo de este foro es generar conciencia entre las y los legisladores, los profesionales de la salud, las autoridades sanitarias, sobre la importancia de fomentar políticas públicas que mejoren la atención, el acceso a tratamientos y la calidad de vida de las personas con linfoma No-Hodgkin. Vamos a comenzar nuestro programa con la presentación de la doctora Gladys Agreda Vázquez, médico especialista y responsable de la Clínica de Linfomas en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Le damos la bienvenida, doctora, y por favor, adelante con su presentación. Aquí le doy el micrófono. Gracias. Hola, buenas tardes. Muchas caras conocidas, otras un poco desconocidas. Me presento nuevamente. Mi nombre es Gladys Ágreda. Estoy a cargo de la Clínica de Linfomas en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. El día de hoy recibí una invitación, la cual la agradezco, para hablar un poco sobre cuál es el acceso y la atención integral para estos pacientes que tienen hoy día linfoma No-Hodgkin, y particularmente pues me encargaron de echarle un vistazo al panorama. ¿Quién es este linfoma No-Hodgkin y por qué está cobrando o le estamos dando esta relevancia el día de hoy? Entonces, para muchos de ustedes es conocida la definición, para algunos seguramente un poco menos familiarizado. En general, el linfoma No-Hodgkin es un tipo de cáncer y es un cáncer que nace de las células de la sangre, particularmente de la médula ósea y de aquellas células que nosotros llamamos linfocitos, que están ubicadas dentro particularmente de nuestros ganglios linfáticos. Es un sistema que nosotros tenemos, todos tenemos esta parte del sistema linfático que originalmente debería servir para defendernos. Por alguna razón tenemos una mutación y esa genera una célula mutada que se llama linfocito, que es anormal y que llega a la generación de esta enfermedad que hoy conocemos como linfoma No-Hodgkin. Este linfoma No-Hodgkin tiene muchas formas de manifestarse, pero como su origen principal son los ganglios, por supuesto que la manifestación clínica inicial es el crecimiento ganglionar. 90% de nuestros pacientes se van a quejar de que tienen tumores, lesiones o bolitas en alguna parte del cuerpo. Esto adicional no es la única manifestación clínica. De estos pacientes que tienen linfoma No-Hodgkin, aparte de tener el crecimiento de estos ganglios de este sistema linfático de manera normal, más de la mitad de ellos presenta síntomas asociados. Y estos síntomas son muy característicos, que son fiebres persistentes, sudoraciones profusas y pérdidas de peso no intencionada. Es decir, son pacientes que se sienten enfermos, que sudan muchísimo durante la noche, se tienen que despertar, cambiarse de ropa de cama porque la sudoración es importante. Y la otra es la pérdida de peso, no están a dieta, no hacen ejercicio excesivo, simplemente el cáncer los consume. La mitad de ellos va a tener otras manifestaciones, quiere decir que aparte de que afectan los ganglios, son capaces de viajar a cualquier otra parte de nuestro organismo, son capaces de involucrar el cerebro, los ojos, la piel, el sistema respiratorio, el tubo digestivo, el tracto urinario. Entonces puede viajar a muchos lugares y dentro de ellos, pues obviamente les puedo señalar que cobran relevancia el crecimiento del hígado y del vaso como órganos que son mayormente afectados. Y hasta el 30% de ellos también van a tener infiltración a la médula ósea y con ello van a tener anemia, trombocitopenia, sistema inmunológico más bajo todavía, porque no permiten el crecimiento de las células de la sangre de manera normal. Ahora, ¿por qué es tan importante? ¿Sí? Sabemos que es un cáncer, sabemos que tiene una manifestación clínica muy particular que es el crecimiento ganglionar, pero hoy día a nivel mundial, porque existe en todas partes del mundo, forma parte de este top 10, es de los 10 principales cánceres a nivel mundial. De tal manera que se conoce que hay más de 553,000 casos diagnosticados cada año. Y de estos, la mortalidad es, vean, casi el 50% de nuestros pacientes fallece por esta enfermedad. De tal manera que hoy día la prevalencia es de más de 1 millón. Si hoy contáramos a cuántos pacientes tenemos con linfoma, estos van arriba del 1,5 millones. Pero ¿qué pasa en México?
esto está proporcionado, ¿no? México también tiene una cantidad de casos cada año que, de acuerdo a los últimos datos publicados por este organismo dependiente de la Organización Mundial de la Salud, dice que cada año vamos a ver 9,000 casos nuevos, de los cuales más del 30% de estos pacientes van a fallecer por enfermedad, y hoy día acumulado tenemos más de 30,000 casos existentes de linfoma de Hodgkin. Entonces, y a nivel de México también forma parte de los principales neoplasias, de tal manera que si vemos qué lugar ocupa en relevancia epidemiológica, es decir, cuántos casos vemos en México, está dentro de las primeras 10 causas de cáncer y particularmente es el lugar número 9. De todos los nuevos diagnósticos de cáncer documentados al año, los linfomas no Hodgkin ocupan el 9º lugar. Y para mortalidad tampoco es despreciable, está dentro del lugar número 11, de tal manera que sigue formando parte de este top 10 de las necesidades y de las enfermedades que vamos a atender en nuestra vida diaria. Ahora, es muy importante reconocer, afecta tanto a hombres como a mujeres, ¿sí? De acuerdo a la estadística, es un poco más frecuente observarlo en hombres, de hecho afecta 7.7 veces comparada con 4.9 mujeres, ¿no? Prácticamente estamos viendo 2 hombres probablemente con relación a una mujer todos los días con este nuevo diagnóstico. Bien. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué herramientas se requieren para poder llegar a un diagnóstico de linfoma no Hodgkin? En realidad es un trabajo multidisciplinario, no depende solamente del hematólogo como especialista, sino de todo un equipo que nos permita realizar principalmente la biopsia. Si el linfoma es una enfermedad que nace y se desarrolla en los ganglios linfáticos, ¿cómo yo puedo saber que ese ganglio linfático que hoy está crecido tiene linfoma? A través de una biopsia. Y esa biopsia tiene que requerir de un primer especialista, quien toma la biopsia, que ya sea un cirujano, un radiólogo intervencionista, y que además debe ser procesada en el laboratorio de patología. Ahora necesito un segundo experto que va a ser el hematopatólogo, que es aquel especialista en la detección en tejido de todas estas enfermedades denominadas linfoma no Hodgkin, para que finalmente nos lleve a establecer qué tipo de linfoma no Hodgkin tenemos. Y entonces, hoy día, resulta que el linfoma no Hodgkin no es una enfermedad, es un grupo de enfermedades que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, reconoce alrededor de 70 subtipos histológicos. Entonces, no tengo uno, tengo 70 que identificar, y por eso el trabajo del patólogo y las herramientas para llegar a ese diagnóstico son fundamentales. ¿Qué linfomas tenemos? Pues tenemos más de 70, pero sí hay algunos que predominan y ocupan más de la mitad de la población, y particularmente a ellos los reconocemos como linfomas no Hodgkin de célula B. 2 muy en particular, que son el linfoma difuso de células B grande, que prácticamente en México está presente en alrededor del 50% de los casos. Y viene el otro, que es el linfoma folicular, otro linfoma no Hodgkin de célula B, que ocupa la otra tercera parte. Entonces, solo con estos 2 subtipos histológicos del linfoma podemos tener aproximadamente el 70% de los linfomas que vamos a ver y que tenemos estas necesidades de tratar. Existen otros, son menos frecuentes, no menos importantes, que también son que también tenemos que revisar, ¿no? Y que hay que cuestionar en el contexto del abordaje, el diagnóstico y el tratamiento. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene el diagnóstico de un linfoma, que ha recibido la correcta atención médica y que podemos llegar a hacer este diagnóstico de certeza, ahora sí, como especialistas en el área de hematología, que somos quienes en la consulta y en la clínica diaria, en la práctica diaria vemos a estos pacientes, ¿qué más necesito? Estos pacientes no solo es llegar, tengo un ganglio y tengo el linfoma, no, hay que estudiarlos y hay que saber ahora. Si ya sé quién es el linfoma que mi paciente tiene, de estos 70 que seleccioné, ahora necesito conocer a mi paciente. ¿Quién es este paciente que tiene la enfermedad? ¿Sí? Porque vamos a tratar pacientes, aunque conozcamos enfermedades. Y para este paciente necesito pues hacerle una buena historia médica, saber cuáles son sus antecedentes familiares, si esto es una tendencia hereditaria, si tiene otros problemas médicos, ¿no? Infecciones crónicas, enfermedades crónico-degenerativas, diabéticos, hipertensos, toda esta gama de patologías asociadas que me pueden cambiar la conducta médica a seguir.
Una vez que también hacemos esta historia médica, son pacientes que requieren estudios de laboratorio, que requieren estudios de imagen, porque no solo es saber que tienen linfoma, es saber qué afecciones genera este linfoma en su organismo, ¿sí? O sea, ¿a dónde está metido este linfoma? ¿Qué repercusión tiene? ¿Está metido en el corazón? ¿Funciona bien? ¿Está metido en el sistema nervioso central, en el cerebro? ¿Cómo está él? ¿Está consciente? ¿Está despierto? ¿Sabe lo que estamos haciendo? Y esto pues va de la mano tanto del abordaje de laboratorio como de los estudios de imagen. Y hoy uno de los estudios por excelencia ideales para revisar a estos pacientes y conocer a fondo dónde está metido el linfoma es el estudio de la tomografía por emisión de positrones combinada con una tomografía contrastada. Es el estándar de evaluación de estos pacientes. Sí es cierto, algunos centros en algunos lugares de este país carecemos de este estudio y tenemos que hacer adecuaciones y pues nos apoyamos en una tomografía contrastada. Y hay que ver condiciones especiales, ¿sí? Y aquí hacemos mucho énfasis en particular. No hay, o mejor dicho, hay una proporción nada despreciable de nuestros pacientes que se encuentran en una etapa de la sexta y séptima de la vida, algunos ya considerados geriátricos y en donde necesitamos también saber qué tanta funcionalidad tiene. Porque no es negarles el tratamiento, es adecuarles el tratamiento para generar el mayor beneficio con el menor daño. Ahora, pues lo más interesante, ¿no? ¿Cómo tratamos hoy a estos pacientes con linfoma no Hodgkin? Bueno, esto no es lo de hoy. Lo que estábamos habituados o lo que estamos muy familiarizados es que los pacientes que tienen cáncer, incluyendo los linfomas no Hodgkin, requieren tratamientos. Y los tratamientos estaban basados, y voy a hablar un poquito en el pasado, sin perderlos todavía de vista, de la quimioterapia convencional. ¿Sí? Esta quimioterapia convencional que muchos reconocemos porque tiran el cabello, porque generan infecciones, porque los mantienen hospitalizados. Esta quimioterapia de la que hoy disponíamos de medicamentos que están categorizados de acuerdo al mecanismo de acción y a la farmacodinamia que tienen ellos, y algunos pacientes, o sea, la mayor parte recibían quimioterapia o están basadas en quimioterapia, pero hay una pequeña proporción de pacientes, vean, que también puede recibir radioterapia y una menor proporción todavía que se puede beneficiar de un trasplante autólogo, porque sabrán que no todas las medicaciones, no toda la quimio, no toda la radio, no todo el trasplante es para todos. Hay que seleccionar, por eso es muy importante el conocimiento del paciente. Pero ¿qué es lo relevante? Que esta conducta médica está cambiando. ¿Sí? Hoy por hoy no podemos dejar de ver que la quimioterapia ya no lo es todo, no es nuestra piedra angular para el tratamiento. Así como hemos avanzado y hemos descubierto que no es un linfoma, sino que son muchos linfomas y que estos linfomas tienen comportamientos clínicos que pueden ser distintos, algunos solos con ganglios, algunos con hepatomegalia, otros con el crecimiento del vaso, hoy tenemos que reconocer que mucho de esta atención médica que requieren está volteando a ver a la terapia dirigida. ¿Qué quiere decir esta? Que tengo un linfoma que es una célula B y que hoy dispongo de tratamientos que solo van a buscar esa célula B maligna. Quiere decir que tenemos terapias blanco, terapias que solo van dirigidas a esa enfermedad o para esa célula en particular que está generando el linfoma. Y dentro de estas terapias blanco podemos ir incorporando anticuerpos monoclonales conjugados, anticuerpos biespecíficos. ¿Por qué no pensar en terapia CAR-T, que es esta famosa terapia celular que hoy por ingeniería nos permite ex vivo generar una respuesta inmunológica, introducírsela al paciente y mejorar sus resultados? De tal manera que está cobrando cada vez más relevancia en la incorporación del tratamiento, porque esto finalmente nos va a llevar a mejores resultados. Eso es lo que hemos estado, por lo cual se ha hecho toda esta investigación. De tal manera que, ¿qué podemos decir de esta situación médica que hoy nos trae aquí? Los linfomas son una preocupación creciente, no van a disminuir en el transcurso del tiempo, van a incrementar. A manera que la población crece, a manera que la población envejece, la incidencia, la mortalidad, la incidencia de los linfomas va a incrementar. La mortalidad pues dependerá de las conductas terapéuticas que vayamos incorporando. Ahora, es una incidencia que va siendo alta, quedamos que está en el top 10 de todas las neoplasias a nivel mundial.
¿Y qué es lo que estamos viendo en el acceso a este diagnóstico, a esta enfermedad? Pues vemos dificultades en el acceso al tratamiento. El paciente tarda en llegar a las instituciones, tardamos en hacer diagnósticos, limitaciones, capacidades, habilidades. Y todos estos pacientes que se van a enfermar, que van a tener linfoma, generan un impacto social. Finalmente repercuten en nuestra sociedad y tienen un impacto económico, no solo para los pacientes, sino también para las familias. De tal manera que parte del objetivo de esta reunión es que veamos cómo hoy día las investigaciones nos han llevado, todos estos protocolos clínicos, lo que se desarrolla a nivel mundial, a la incorporación de tratamientos innovadores, dejar un poco atrás la quimioterapia convencional, conocer esta inmunoterapia o esta terapia dirigida que nos va a permitir, que ese es el objetivo, mejorar los resultados, reducir efectos secundarios, les decía yo, mejorar las respuestas, los pacientes que viven cada día, que ya no tengan actividad por el linfoma, pero a un menor costo en cuanto a toxicidad. Sin embargo, es muy importante decidir y comentar que estos tratamientos también nos llevan a una medicina personalizada, ¿ok? Es un linfoma de un tipo, es un paciente con ciertas características y es un tratamiento que puede estar específico de acuerdo al subtipo y al paciente, que nos va a llevar a esta utopía que tenemos en medicina, que es el tratamiento personalizado. De tal manera que para nosotros es fundamental mejorar el acceso a la atención médica. Este proceso de documentar al paciente, de hacerle un correcto diagnóstico, de estudiarlo adecuadamente y seleccionar mucho mejor el tratamiento, nos permitirá tener una mejor atención médica, mejores resultados, probablemente disminuir la mortalidad, de tal manera que ¿cómo lograr esto? Pues integrando mejor el sistema de salud, integrándonos mejor como equipo médico y promover la investigación y aumentar la educación sobre esta enfermedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Gladys. Ahora sí damos la bienvenida al diputado Héctor Jaime. Doctor, bienvenido y gracias. Ahora sí le cedo la palabra también a usted. Y si no, ahorita seguimos con el paciente. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, para complementar la visión de lo que es tener o vivir con un linfoma, hoy tenemos la presencia de un paciente, el señor Francisco Saldaña, que nos va a contar su historia de diagnóstico y tratamiento y pues le damos la más cordial bienvenida y muchísimas gracias por estarnos acompañando en este foro. Gracias, Francisco. Muy buenas tardes. ¿Sí se escucha bien? Sí. Pues me han pedido que hable acerca de la enfermedad que a mí me aqueja, que es el linfoma no Hodgkin. Pero antes de hablar de mi diagnóstico, quiero compartirles el verdadero reto que representa entrenar cualquier tipo de cáncer en nuestro país. La falta de información, la ausencia de una cultura de prevención, la desorganización en el sistema y la falta de protocolos claros para los pacientes, inclusive para algunos médicos. Mi historia comienza en el 16 de febrero de 2019. Ese día me noté una protuberancia en la ingle, acudí a mi médico familiar en la clínica 23, ahí después de una revisión que me hicieron, me mandaron, me dieron pase para la clínica 29, Hospital Regional de Zona. Ahí después de un diagnóstico, el doctor me mencionó que tenía que tener una biopsia. Lo malo aquí, lo que sucede es que hay muchos tiempos de espera. Esta biopsia
tardó un mes en que me la realizaran. Después de esto, cuando realizada la biopsia, me dijeron que el resultado iba a tardar 4 meses en laboratorio. Estuve yendo cada 15 días y no estaba el resultado. A los 4 meses que me dijeron, fui a dirección de la clínica a reclamar que no se me había dado el resultado. Resulta que lo habían extraviado. Un laboratorista lo envió a archivo por error. Tardaron 15 días más en darme este resultado. Después, ya cuando lo tenía, me dijeron que yo lo tenía que llevar a la raza, yo personalmente. Anduve 3 horas caminando por los pasillos de la raza hasta que encontré el lugar donde se debiera dejar esto. A mí se me hace inclusive hasta ridículo que yo tenga que personalmente llevar este tipo de estudio, algo que pues es un material delicado y no puede tratarse de esa manera. Después pasaron varias semanas más para poder obtener una cita en hematología ya en la raza. Cuando me hicieron, por fin me recetaron quimioterapias. Estas quimioterapias me dijeron que iban a hacer 7 eventos. Cuando llevaba 4, dijeron que necesitaba un estudio de una tomografía. Ahí fue cuando me enteré que en el Seguro Social no existe la tomografía PET, que es la que se requiere para un diagnóstico más exacto del cáncer. Y hay un detalle, que después de la 4ª, cuando me hicieron la tomografía, dan un líquido de contraste que ellos ahí le llaman veneno. Resulta que los aparatos en el Seguro Social son tan viejos ya que cuando me iban a hacer la tomografía se descompuso. Tuve que ir al siguiente día a tomar nuevamente el contraste para que me pudieran hacer ese estudio. Total, ya empezó una ronda de 7 quimioterapias más. Cuando ya las tuve, me canalizaron al Hospital Siglo XXI para radioterapias. Me diagnosticaron, me dijeron que tendrían que ser 10 radioterapias. El día de hoy sé, algo que no supe en ese momento, que de 28 puntos en donde tenía localizado cáncer, solo quedaban 4 que mencionaban que tal vez estuvieran encapsulados y que ya no provocaran ningún problema. Cuando me hicieron la radioterapia no lo sabía y fue la radioterapia en un solo punto, no en los 4. Cuando ya me hicieron las radioterapias, tuve que regresar al Hospital La Raza para seguir el tratamiento con mi hematólogo, pero resulta que hay que empezar de nuevo, que tuve que empezar otra vez desde la clínica 23 para que me dieran pase para la 29, para que me dieran pase para La Raza. Esto tardó casi un año más. Ya cuando por fin me estaban atendiendo en La Raza, el doctor me mencionó que para poder continuar con el estudio tenía que hacerme una tomografía PET. Como ya sabía que en el seguro no la hay, tuve que buscar por fuera y así fue como llegué a la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer. Ellos pues casi me llevaron de la mano, me ayudaron, me dijeron de qué manera proceder para que este estudio, que en otros lugares salía muy caro y yo siendo pensionado no es tan fácil cubrir ese gasto, me canalizaron a la UNAM. Ahí ese estudio me lo hicieron mucho más barato que lo que salía en cualquier otro lugar.
La Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, pues me ayudaron, logré este estudio en la UNAM. Próximamente voy a repetir ese estudio y sinceramente me preocupa cómo lo voy a costear, es demasiado caro. Yo con una pensión me es difícil, independientemente de que tengo otro mal que es la cuestión de respiración, en donde tengo que también desembolsar. El Seguro Social me proporcionó oxígeno, pero no es fácil llevarlo en salidas que tengo que hacer como esto o como cuando voy al doctor. Entonces, yo lo que trato de lograr con esta plática es pues hacer un poco de conciencia en que los sistemas del seguro no se prestan para tener una secuencia lógica de lo que es la enfermedad. Es mucho batallar, es mucho el problema. Las citas las tiene que conseguir uno solo, tardan demasiado, está sobresaturado y es toda una serie de problemas de ese tipo. En fin, hoy al compartir mi testimonio no busco señalar culpables, solo quiero que este testimonio sirva para mejorar, para que el sistema escuche la voz del paciente, que lo escuchen un poco porque no tenemos ni voz ni voto. Ahorita con todo lo que estuvo explicando la doctora, veo que hay muchas cosas que faltaron en mi tratamiento. Agradezco, bueno, para terminar, pues agradezco a todas las personas que me han estado escuchando, a los señores diputados, a la señora Mayra, y pues me gustaría dar un mensaje final para los que son pacientes, que aprovechen de esa medicina milagrosa que todos podemos tener, que se llama tener buena actitud, que es lo que me ha ayudado bastante en todo este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco Saldaña, por compartirnos tu testimonio. Y a continuación vamos a tener el panel de conversación, desafíos y oportunidades para la atención del linfoma no Hodgkin. Nos acompaña como moderadora nuevamente la doctora Gladys, muchas gracias. El doctor Álvaro Cabrera, que es médico cirujano adscrito al Departamento de Hematología en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca. Y Mayra Galindo Leal, directora general de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, y además tenemos otros médicos que nos acompañan, que también la doctora les abrirá la palabra en el momento que así lo consideren. Entonces, pues adelante y gracias. Bueno, nuevamente tomo la palabra y en esta ocasión pues me dieron el espacio para dirigirme sobre todo en el contexto de escuchar a nuestro paciente y en la presencia de los especialistas, aspectos que son muy relevantes en el abordaje y sobre todo en la evaluación y en el seguimiento de los pacientes. Hemos escuchado pues obviamente la travesía y este largo camino que tuvo que recorrer, no solo para estar el día de hoy con nosotros, sino en el contexto del diagnóstico, de esta evaluación que requiere, que era lo que presentaba, y pues obviamente también en la disposición de los instrumentos necesarios para su tratamiento adecuado. Entonces me atrevería a, primero que nada, a aprovechar de la presencia de estos grandes especialistas que también tengo el honor de conocer, que son parte de diversas instituciones. Y la primera pregunta que yo haría para ustedes es, de acuerdo a los centros en donde están, en estas instituciones en las que laboran hoy en día, ¿qué dificultades o cómo verían la situación actual para llegar a tratar a estos pacientes?
cuál es este camino que cada uno de ustedes tiene que atravesar. Hemos escuchado a nuestro paciente y ahora quisiera yo también escucharlos a ustedes como médicos, ¿no? ¿Qué dificultades se enfrentan en el día a día para el abordaje de ellos? No sé, doctor Lozano, Catalina, doctora Ángeles, Brenda, los demás que nos acompañan. Quien quiera tomar la palabra primero. Gracias. Bueno, yo laboro en el Instituto Nacional de Cancerología y un reto que para nosotros ha sido finalmente una constante. La mayor parte de nuestros pacientes, por ser un centro de referencia, cuando llegan al instituto, en promedio, muchos de ellos tienen 6, 8 meses o más tiempo todavía peregrinando, como acertadamente lo comenta. Entonces, mucha de la problemática que tenemos es el diagnóstico tardío. Entonces, a veces desde el centro de salud, instituciones de primer nivel, a veces en un segundo nivel, hospitales generales sin una especialidad de hematología, y es justamente donde más se traban los pacientes, y para nosotros es crucial la realización de la biopsia. Y ese proceso justamente entre el inicio de síntomas y la realización de la biopsia son meses que lamentablemente es un tiempo crucial en el que a la enfermedad se le deja avanzar. Entonces, si el paciente buscó la atención cuando todavía la enfermedad estaba localizada, para cuando llega a un tercer nivel, ya es una etapa avanzada. Entonces, ese es nuestro reto. Por una parte, difundir el conocimiento de la enfermedad, tratar de que sea, pues de alguna manera más conocida, ¿sí? Por médicos generales, médicos de primer contacto, donde es necesario poder pues hacer ese diagnóstico oportuno que de alguna manera nos permitiría a nosotros entonces ya en un tercer nivel tomar decisiones oportunas y en el cual también tendríamos pues la oportunidad de ofertar, ¿sí? Tratamientos de manera más efectiva que finalmente cuando se tratan a los pacientes en una etapa temprana van a tener mejores expectativas de vida que tratar a un paciente cuando ya la enfermedad está avanzada. Doctora. Buenas tardes a todos, gracias por el espacio. Señor Francisco, de antemano agradezco su testimonio. Créame, yo soy médico hematólogo adscrito al Servicio de Hematología de la Raza. Le ofrezco una disculpa por el tratamiento tan desesperante y largo que ha llevado desde el 2019. Créanos que somos médicos hematólogos comprometidos con el servicio. En aquel tiempo, en el 2019, aproximadamente había entre 13 y 15 médicos adscritos. Actualmente la plantilla se ha doblado, somos más de 40 médicos adscritos y los residentes. Aún así, somos el servicio más grande del país, atendemos a 11 millones de derechohabientes, 1,500 pacientes con linfoma como su enfermedad, cada uno especial y cada uno con todo este peregrinar de todos los hospitales generales de zona. No hay hematólogos en otras unidades más que en la 48, ya no hay en la 200, ya no hay en la 72 y solamente en la Raza, de la 29 a la Raza. Estamos tratando de mejorar algunas situaciones, sin embargo, como lo comentó la doctora Gladys, desafortunadamente no hay un servicio de patología con inmunohistoquímica completa para solamente darle el diagnóstico. El más completo está en la Raza, los hospitales generales de zona no lo tienen. Hemos hecho hincapié en que se necesita, eso es lo primero. Efectivamente, no hay PET-CT en el IMSS. El año pasado yo estaba en la jefatura de hematología, hicimos una gestión a nivel central del IMSS para iniciar con PET-CT, al menos en los centros médicos nacionales de todas las UMAES, que son 25 en el IMSS, al menos en las más importantes. Esto es la Raza, Siglo XXI, la 25 de Monterrey y Centro Médico de Occidente, al menos en esas. ¿Por qué? Porque la cantidad de pacientes que tenemos lo amerita. El proyecto todavía está a nivel central. Lo que logramos al menos desde el año pasado es subrogar PETs. En el servicio subrogamos un número determinado de PETs al mes para una lista de pacientes con linfoma, tanto Hodgkin como no Hodgkin. Se agregan los pacientes a la lista y se van otorgando. En efecto, la cantidad de pacientes que tenemos, el tratamiento puede ser ambulatorio, puede ser hospitalizado, tratamos de que sea ambulatorio para hacerlo un poco más rápido. Sin embargo, aún así, nuestra unidad de terapia infusional ambulatoria no se da abasto, el diferimiento en el tratamiento es de
3 hasta 7, 10 días en algunas ocasiones, y dependemos del abasto de nivel central de los insumos, tanto de quimioterapia. La otra parte de la radioterapia, en efecto, como usted lo acaba de decir, dependemos solamente en un lugar para toda la radioterapia de la Ciudad de México y el Estado de México para los pacientes con linfoma, y es Centro Médico Siglo XXI. Nosotros no tenemos radioterapia en toda la parte norte del país. En este momento está en remodelación, incluso los pacientes están siendo valorados, pero no se pueden dar radioterapia a todos en el mismo lugar. Se están mandando a los hospitales generales de zona para la subrogación, lo cual difiere un poco más el tratamiento. Sí se está otorgando, pero de forma más diferida. Esperamos que para el momento en el que se renueve toda la unidad, la atención sea mucho más pronta y mucho más efectiva igualmente. En cuanto a otras terapias innovadoras, precisamente es lo que nos da cita aquí, y queremos ofrecerle a los pacientes que requieren una segunda línea de tratamiento porque la primera no fue lo suficientemente efectiva, lograr el control completo de su enfermedad, ¿okay? Demostrarlo con un estudio que pueda darnos la certeza de que está en remisión y ofrecerle una terapia más duradera. Si es que no logramos la cura, porque la definición de cura en cáncer es complicada, ¿okay? Al menos dejarlo más tiempo libre de enfermedad con un tratamiento muchísimo más efectivo. Tenemos la opción o la oportunidad de brindar trasplante en nuestro centro. Somos uno de los centros que más trasplanta, tanto trasplante autólogo como halogénico y haploidéntico. Sin embargo, tenemos 12 camas, las cuales son insuficientes aún así, pero podemos tener una lista de espera de 1 a 3 meses a los pacientes que lo requieran. Muchas gracias, doctora. Y aprovechando aquí y sabiendo que hay algunos que representan alguna institución en particular, Álvaro, una pregunta. Si tuviésemos que pedir alguna solicitud a nuestras autoridades de salud, ¿qué priorizarías en el contexto de estas necesidades que estamos viendo, desde el diagnóstico correcto y los recursos hasta obviamente el tratamiento óptimo de los pacientes? Gracias por la oportunidad también. Ante tanta necesidad y ante tantos pacientes que vemos, y creo que en cada rubro de una patología podemos encontrar áreas de oportunidad, desde el diagnóstico, desde la parte de una correcta estadificación del paciente, y cada una de estas cosas va mermando la posibilidad de cura de este paciente. Solo quería dejar una cosa en claro antes, que es importante conocerla. El linfoma no Hodgkin es uno de los padecimientos que, si bien en otros países está descrito que es a pacientes mayores, en México normalmente tenemos una edad más temprana, y esto impacta directamente a gente productivamente económica, ¿no? Entonces, uno de los datos más importantes es que un paciente con linfoma no Hodgkin, el 86% de ellos deja su trabajo para poder dedicarse completamente al tratamiento. Y solamente, un dato importante de esto es que solamente regresa a su trabajo el 30%. O sea que todos los demás dejaron de ser económicamente productivos, y eso al final acaba impactando pues al país. En este contexto, creo que si bien hay un trabajo que hacer desde la parte de diagnóstico, creo que teniendo dos cosas para priorizar, que sería la parte de una mejor estadificación del paciente con un PET. Me parece extremadamente necesario tenerlo ya, un PET en las diferentes instituciones. Número 2, creo que la parte de un hematopatólogo en algún lugar para poder diagnosticarlo correctamente. Esas dos como prioridades. Y la tercera, el poder tener la posibilidad de dar tratamientos completos para pacientes. Me atrevería yo a decir que los tratamientos actuales, ya en este momento la posibilidad de tener un tratamiento completo sería la tercera prioridad, ¿no? La primera, para repetir, la primera sería el diagnóstico por un hematopatólogo en los diferentes lugares, o si no, centralizarlo para poder tenerlo todos. Creo que esa parte de organización debería de ser ya necesaria.
La segunda, un PET-CT en los lugares donde se tenga, eso es básico para poder pues, tratarlos correctamente. Y la tercera, los tratamientos novedosos o los tratamientos actuales que se han modificado para poder tratar mejor un linfoma, creo que sería lo ideal con el objetivo de regresar a un paciente joven, económicamente productivo, regresarlo a su trabajo y a su familia, que eso automáticamente impacta en la cuestión económica mexicana. Doctor, ¿qué opinas? ¿Cuál sería tu punto de vista en cuanto a la priorización de estas necesidades que estamos enfrentando hoy en día? Buenas tardes a todos. Yo vengo del Instituto Nacional de Cancerología. Dentro de nuestras prioridades, que como justamente también comentaba el doctor Álvaro, es a pesar de que somos, pues, tendría un centro grande de referencia para pacientes que no tienen seguro, ya sea seguro social o ISSSTE, no contamos con un departamento de hematopatología, lo cual retrasa bastante el diagnóstico. El linfoma no Hodgkin realmente no es un diagnóstico, es un abanico donde entran 54 diagnósticos, dependiendo de cómo los cuentes, de diferentes linfomas. Como bien comentaba el doctor Lozano, el principal problema que tenemos es retraso. Aun cuando nos llegan pacientes referidos de otros centros, la mayoría llegan como sospecha de linfoma, lo cual hace que se retrase bastante el diagnóstico. Tenemos tiempos de espera aproximadamente de un mes para poder dar el resultado de una biopsia en ocasiones. Debido a que no tenemos un patólogo, tenemos un patólogo asignado para hematología para todas las biopsias que llegan, y tenemos pacientes de varias partes de la República, sobre todo en la zona central y sur del país, pero llegan de diferentes zonas, lo cual retrasa bastante el diagnóstico y obviamente va a mermar en la salud del paciente y puede justamente abocarse a la progresión de estos. También otro que tenemos un problema es justamente al ser centro de referencia, y varios aquí trabajan en hospitales que son centros de referencia, varios de estos pacientes ya vienen tratados. Y como usted justamente comentaba, ya tienen por lo general tratados con quimioterapias, que son las usuales que podemos encontrar en centros tal vez de segundo nivel, si es que tienen hematólogos, y en ocasiones no tenemos medicamentos, aún siendo centros de referencia, con lo que ofrecerles, que no les podrían ofrecer esos otros hospitales, lo cual obviamente va a impactar en cómo le va a ir al paciente. Si realmente no sirve de nada que llegue a un centro de referencia, si el tratamiento que le podemos ofrecer es lo mismo que va a recibir en casa, en justamente estos medicamentos innovadores, tratamientos ya de que tenemos en primera línea. Todavía estamos utilizando quimios habituales, sabiendo que ya hay medicamentos que nos prolongan en diferentes diagnósticos las supervivencias libres de progresión. Debería ser una opción que debemos tener como centros de referencia. Sí, hemos identificado aquí ya varios puntos de interés. Esta cadena de atención requiere de varias intervenciones, y priorizando, pues obviamente el diagnóstico, el estadiaje, y pues obviamente estos son fundamentales y son una piedra angular para el tratamiento. Entonces, ahora me atrevería a preguntarle a la doctora, si nos apoya, que dentro de la institución en la cual estás ahora laborando, ¿cuál podría ser una estrategia o qué nos podrías dar como una pauta para ir optimizando esta situación? ¿Qué sugerirías que pudiéramos empezar? Tomando en cuenta estos tres aspectos, a lo mejor tomamos uno contigo, ¿qué sugerirías para este correcto diagnóstico y temprano? Okay. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo también trabajo en el Instituto Nacional de Cancerología. Somos un centro a nivel nacional que recibe pues una gran cantidad de pacientes al año, y somos de los centros que más herramientas diagnósticas contamos para que se le pueda realizar un adecuado abordaje al paciente, sobre todo pues un paciente hematológico con enfermedades oncológicas que sí necesitan tanto tratamientos basados en quimioterapia y en inmunoterapia. Como comenta el doctor Rubalcaba, sí contamos con buena cantidad de inmunoterapia, sin embargo, pues nunca es suficiente para la gran población a la que tratamos. Desafortunadamente, siempre existe un desabasto transitorio de medicamentos, a pesar de que, bueno, sabemos que son medicamentos de alto costo. Nosotros de alguna manera debemos de hacer estrategias para poder tomar decisiones basadas en
seleccionar de la mejor manera a los pacientes que pudieran beneficiarse de estas combinaciones de tratamiento de inmunoquimioterapia. Sin embargo, pues todos los pacientes podrían o deberían de ser candidatos y poderse beneficiar de estos tratamientos, ¿no? O sea, no tendríamos que hacer esta estrategia de toma de decisiones y ¿sabes qué? Este sí, este no, o sea, ¿basado en qué, no? Obviamente, nuestro objetivo es curar a todos nuestros pacientes, a pesar de que sabemos que estamos tratando cáncer, pues hoy en día existen muchos medicamentos que prolongan esta calidad de vida sobre todo y prolongan pues obviamente esa esperanza de vida, ¿no? Obviamente nuestros objetivos también es dar una atención de calidad al paciente desde que llega con nosotros. Nosotros tardamos aproximadamente un mes desde que el paciente llega a una preconsulta para que se le realice todo el abordaje diagnóstico para que inicie el tratamiento. En algunas ocasiones nos podemos tardar entre 1 mes y medio a 2 meses y esto sobre todo cuando existe, pues no existe la disposición de un tomógrafo o un PET-CT, debido a que pues también existen pues desafortunadamente, ¿no? Tenemos 2 PET-CTs en el hospital y somos uno de los centros que únicamente cuenta con ellos, pero aún así es insuficiente, ¿no? Pero bueno, esta sería una de las estrategias, ¿no? O sea, darles una pronta atención al paciente y obviamente priorizar estas combinaciones de inmunoquimioterapia que tenemos. De este lado, doctora Brenda, doctora Ángeles, ¿algún comentario adicional, alguna estrategia, alguna iniciativa como por parte de la institución o como organización, en este contexto hablando a lo mejor de la Sociedad Médica de Hematólogos, ¿qué podríamos hacer para mejorar esta cadenita, este sufrir que llevamos como pacientes, pero este sufrir que también tenemos como médicos? Porque también quiero transmitirle al señor Francisco que desgraciadamente usted lo vivió del otro lado, pero vea que es una queja que nosotros ya sabemos que tenemos de cómo es posible que tardemos tanto en atenderlos y darles la mejor atención. Bueno, pues antes que nada, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Vengo en representación de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología, igual que la doctora Brenda. Y bueno, pues es de conocimiento de todos ustedes, ya lo han comentado mis compañeros, que el cáncer pues es un problema de salud pública en México. Y es un problema de salud pública porque hay un retraso importante en el diagnóstico y también por falta de tratamientos de vanguardia. Entonces, si ya sabemos que esas son las situaciones por lo que es un problema, pues tenemos que intervenir en el diagnóstico. Yo considero que es importante desde la formación de los recursos humanos, desde el estudiante de medicina que sepa qué es un linfoma, que tenga conocimiento y también fortalecer los conocimientos con nuestros médicos residentes. Entonces, desde la formación de recursos para diagnósticos tempranos es importante. La otra que ya han comentado es la centralización, por ejemplo, de estudios. Como bien refieren, hace falta histohematopatólogos, que si centralizáramos los estudios, por ejemplo, inmunohistoquímicas, pudiera ser también un beneficio esa situación. La otra también, por ejemplo, hacer un estado situacional de los estudios tan importantes como el PET, por ejemplo, dónde hay, dónde no hay, donde, como mencionaba también el señor Francisco, que comentaba que algunos ya están casi sin funcionamiento. Entonces, establecer un estudio situacional de estos estudios, de estos aparatos, ver dónde hay que cambiarlos, dónde hay que renovarlos, dónde hay que sustituirlos o dónde hay que implementar estos estudios. Y en cuanto al tratamiento, pues es muy importante, por ejemplo, en la Agrupación Mexicana de Hematología, que es pues una red de apoyo para todos los hematólogos del país, tanto de niños como de adultos, es también que llevemos pues la medicina de precisión a todos a toda la República, y también lo podemos hacer, por ejemplo, con las guías de práctica clínica.
por ejemplo, en donde se pueda establecer tratamientos de vanguardia como la inmunoterapia, que ya bien mencionaron, puede condicionar mejor supervivencia, pues entonces es pues trabajar en todo esto. Sé que es mucho trabajo, pero sí se puede lograr. En nuestra institución hemos tenido mucho apoyo de las autoridades y bueno, esto lleva tiempo, pero creemos que vamos avanzando y bueno, todavía muchas áreas de oportunidad, pero también AME está a su disposición tanto para los hematólogos como para establecer los protocolos, compartir experiencias, compartir conocimientos. Muchas gracias. Brenda, si quieres agregar algo más para finalizar. Sí, bueno, creo que todos ya han mencionado mucho de lo que todos intentamos hacer, porque creo que, bueno, todos aquí que somos médicos, hacemos mucho intentando trabajar con lo que tenemos. Creo que ya quedó más que entendido que ya nos rebasó, que son demasiadas las necesidades que tiene tanto el pueblo de México y que no nos podemos dar abasto. Tenemos médicos, sin embargo, no tenemos plazas para que trabajen. No tenemos material para que se haga el diagnóstico, no tenemos medicamentos para tratarlos, no tenemos el tomógrafo o el PET para hacer el estudio. Entonces realmente creo que esto es una cadena en la que todos iniciamos, pero cada uno tenemos una estafeta que le va entregando al siguiente. Pero hay tantas limitaciones en cada una de estas que a pesar de que todo lo que nos sigamos esforzando, pues no va a pasar más allá. Creo que lo que tendría que servir mucho este foro es para evidenciar esto y para que se vea que se requiere más apoyo en esta área de la hematología. Yo también tuve la oportunidad de estar en la jefatura de hematología y tenemos demasiados pacientes de linfomas y es muy sorprendente y llamativo que tú intentas mandar a los pacientes a su lugar de origen, pero no hay quien los atienda ya. Y aunque encontraran a un hematólogo, no hay cómo hacer el diagnóstico. Y aunque se tratara, no hay con qué tratarlo. ¿Sí me explico? Entonces, creo que son demasiados los puntos con los que ya nos hemos topado con pared, que no importa ya que nosotros brinquemos y nos demos vuelta, no podemos dar abasto a todas las necesidades que tiene ahorita de diagnóstico, de tratamiento. Y la verdad, escuchando la historia que nos comentó el paciente, hay una cosa que me llama mucho la atención. Primero es que nunca tuvo la oportunidad de platicarnos de lo que él sintió. Todo se quedó en tratar de llegar a un diagnóstico y a un tratamiento, porque eso fue tan llamativo y tan fuerte que no pudo ver nada más allá de eso. Y creo que estamos perdiendo mucho la calidad de la atención porque al principio estamos intentando solamente dar una atención. Y lamentablemente y muy triste es que la Ciudad de México es el lugar que más atención de esta tiene. Si nos vamos al resto de la República, si nosotros somos el mejor lugar, pues la verdad da un poco de miedo y pavor estar en otro lugar. Entonces, la verdad creo que es ya demasiado grande el problema que hay. Gracias. Gracias. A ver, tú tienes una oportunidad, pero si quieres comentar algo, claro. Ya, sí, solamente como para redondear, quiero platicarle un poquito lo que sentimos los médicos cuando nos hablan que venimos aquí. Normalmente no es un lugar pues, que habituemos nosotros y cuando nos dicen que venimos para acá, realmente uno entra a esa puerta con la expectativa de alcanzar o llevarse algo para un paciente, ¿no? Me ha tocado en algún momento participar y que esto pase en años y que no se haga nada, ¿no? Y sin embargo, en este momento sigo escuchando al señor Francisco y escuchando a mis pacientes, que vengo de verlos, ahorita justo de pasar visita. Creo que es la única oportunidad que ellos tienen para en nuestra voz hablar con usted. No hay otra forma de hacerlo, ¿no? Entonces, a nombre de ellos ahorita, quisiera que esto sirviera para formar un compromiso no de usted, sino nuestro, en donde podamos tener claro un plan y una estrategia que modifique de alguna manera con indicadores y esa estrategia con indicadores a 3 años quizá, donde veamos sustancialmente que mejora el diagnóstico, la estadificación, el tratamiento finito para llevarlos a un trasplante de un paciente y con eso creo que utilizando al linfoma no Hodgkin como de los principales y más frecuentes en México,
jalaríamos a otros cánceres automáticamente porque requieren casi lo mismo, ¿no? Entonces, yo una de las propuestas que tenía es, no quiero dejar pasar este momento para sensibilizar que yo ya estoy cansado de ver gente que muera y que no debería de hacerlo, porque al final uno se acaba desensibilizando y pensando cuando uno va a la cama que lo que hizo fue lo mejor que pudo hacer. Creo que en todo el año el atender pacientes con linfoma, con leucemia, lo que sea, creo que el día más importante es hoy, porque hoy podría cambiar algo realmente para todos. Quisiera, si fuera posible, en algún punto al final, poder tener una estrategia nuestra, un compromiso nuestro como hematólogos junto con la AME, en donde sabemos, o la intención sería, obviamente, la parte del ahorro económico, no es solamente gastar, sino utilizarlo correctamente. Creo que tenemos la forma y el conocimiento para poder decir, no quiero gastar más, lo que quiero es que lo que tengo utilizarlo mejor. Eso lo podemos hacer. Por ejemplo, un ejemplo es, no quiero como hematólogo tener un PET para hacerle 5 PETs a mi paciente, no, quiero tener un PET para hacerle solo uno al final y saber que lo hice bien. Con eso estamos bien servidos porque lo podemos mejorar. Porque si yo le hago una tomografía, porque si yo le hago otro estudio en donde no me dé lo que necesito, lo voy a tratar y lo voy a maltratar más y voy a gastar más en ese paciente. Entonces, creo que nos queda de tarea a nosotros. Quisiera a lo mejor esto que siguiera con una estrategia entre nosotros los hematólogos, cómo realmente podemos racionalizar el recurso, ahorrar el recurso que tenemos, no pedir más, sino el que tenemos utilizarlo mejor. Y en ese es hacer una estrategia para que a 3 años tengamos indicadores en donde usted pueda después, esto se hizo con los hematólogos que a lo mejor pudiera replicarse después para otras especialidades, pero esa es mi intención y quisiera no acabar esta plática sin poder ser voz de ellos, una, y la otra sin poder quedar en fechas y en estrategias claras de nosotros en algún momento regresar o enviarlo o lo que sea para dar seguimiento a una estrategia que podamos racionalizar el recurso y con eso mejorar la atención hematológica a los pacientes. Pues creo que son palabras duras. Quizá podría yo en un punto particular creo que lo que tenemos hoy tampoco es suficiente, ¿ok? Sí podemos racionalizar, sí podemos optimizar y utilizarlo mejor, es cierto, pero eso no satisface necesidades, ¿sí? O sea, racionalizar la inmunohistoquímica es que solo tengo para 10 pacientes, solo hago 10 pacientes y los 90 ¿dónde quedan? Entonces sí hay que optimizarlo, no desperdiciarla, pero me falta cubrir 90. Y si me voy a los estudios especiales, volvemos a aplicar lo mismo. Y es entonces que yo ahí sí discrepo un poquito contigo con respecto al tratamiento. Sí hay que darlos completos y garantizar el abasto de la medicación, por muy básica que sea. Hoy día podemos muchas de las ocasiones sufrir con la quimioterapia convencional. ¿Qué pensar en una terapia dirigida cuando es más efectiva, cuando puede ser menos tóxica y puede dar mejores resultados en nuestros pacientes? Entonces, ahí yo no me quedaría solo con lo que tengo, yo sí pediría más. Lo que podría yo proponer como estrategia, que yo creo que ahí todos vamos a estar de acuerdo y ya para completar con esta discusión es, yo quiero acceder a una mejor opción terapéutica y quiero racionalizarla y utilizarla de manera personalizada. ¿Quién se beneficia de una terapia, porque no es una sola, de un tipo de terapia versus la otra, porque hay opciones para todos, porque una sola opción no es para todos, tenemos un par que podemos seleccionar mejor a nuestro paciente y hacerle, digo, hoy para nosotros la utopía en medicina es el tratamiento personalizado. Entonces, yo creo que ahí sí me voy a atrever a decir que lo que tenemos no es suficiente, lo podemos optimizar, mejorar su utilidad, pero sí necesitamos algo más, ¿sí? Porque un solo PET no basta para los 11 millones de derechohabientes del IMSS, necesitamos 2, hay que hacer un buen uso
un final, un intermedio, tampoco lo voy a hacer cada mes, no está indicado, pero eso es a lo que nos referimos, ¿no? Es optimizar con lo que tenemos, pero también mejorar nuestras condiciones de trabajo en el acceso a, ¿no? Creo que como médicos todos estamos comprometidos a dar la mejor atención a nuestros pacientes, queremos evitar esos viacrucis, lo vemos en el día a día y creo que es tener esta situación, ¿no? Tener acceso a lo indispensable y necesario para un buen resultado. Con eso terminaríamos ahorita la mesa de discusión para continuar. Por favor. No sé si quiere, Muchísimas gracias. Bueno, creo que ya se dijo todo y desde la parte de los médicos, ¿verdad? Nosotros estamos de la parte de la sociedad civil y bueno, yo me quedé traje mucho escrito de todo lo que me dijeron que se iba a hablar, pero creo que me gustaría hacer una reflexión que en parte ya se hizo, pero sobre lo que nos dijo Francisco exactamente, ¿verdad? Las dificultades con las que se enfrentó, y tú lo comentaste, ni siquiera sus sentimientos, los sentimientos quedaron aparte, ¿no? Pero cuando dijo falta de información, no hay nada de información de cáncer no para el paciente, para la población en general, ¿verdad? La desorganización que hay en los hospitales, desde el policía de la puerta, es terrible. La gente que va, como lo que nosotros vemos, es terrible. Los tiempos que ya lo comentaron por diversas razones, por desorganización, porque se perdió el expediente, porque está el equipo descompuesto, no es posible, y todo también puede redundarse en dinero, que se necesita mayor presupuesto. Pero no nada más, como dijo el doctor, no nada más el presupuesto, ¿verdad?, sino también ese compromiso de hacer las cosas bien. Y creo que todo esto es una gran enseñanza, la falta de equipo descompuesto, la falta de profesionalismo, de que vaya usted y lleve su resultado al DC. Me da pena, pero les voy a contar de un caso que viví el año pasado en Suiza. Tengo una hermana que vive allá y estábamos caminando, se cayó y se rompió la mano, el ojo, bueno, tuvo una serie de accidentes, toda se lastimó y yo la tuve que acompañar a todas las citas que tenía en diferentes hospitales. Cuando llegábamos al consultorio del doctor, lo primero que había era la pantalla de la computadora con todo su caso. Expediente no tenemos, registros no tenemos, no, estamos realmente mal. Entonces, pues todas estas ideas y todo lo que han dicho se me hacen maravilloso y como dice el doctor, hay que hacer un plan, una estrategia y también pedir recursos. Necesitamos recursos para lo mínimo indispensable, y la subrogación. Ahorita me extrañó que el INCAN tiene 2 PETs que están funcionando y ¿por qué no subrogan a los pacientes? Marina tiene un equipo maravilloso, no subroga a los pacientes del Hospital General, del donde se necesite. Necesitamos ser más compasivos también con nuestras instituciones, no porque estamos en la institución mejor que tiene todo, no le vamos a prestar a los otros que no tienen, ¿sí? Creo que y todo se va en alianzas, en leyes que no podemos, entonces pues, tenemos que cambiar todas esas cosas para que nuestra población se sienta más acogida, se sienta que realmente nosotros nos preocupamos por todos los que están enfermos. Gracias. Muchas gracias por sus palabras. Creo que esa perspectiva también es muy importante, ¿no? O sea, de cómo lo ven, ¿no? El sentir de cada una de nuestras partes. Al final creo que llegamos a la misma conclusión, ¿no? Necesitamos recursos, necesitamos corazón. Humanización, pero también les quiero comentar
que yo he estado trabajando en un proyecto para lanzar una plataforma y que los pacientes contesten una encuesta de cómo, desde su percepción, cómo se sienten atendidos. El proyecto se llama Iniciativa para una atención oncológica de calidad, y queremos saber desde el paciente cómo se sintió atendido, porque a veces no tenemos recursos, pero una cosa es no tener recursos y otra cosa es no tener humanismo. Ya hice un regadero de… Otro té, por favor. Sí, no, qué bueno. Pues muy buenas tardes a todos ustedes, muy agradecidos. Primero, la disculpa me tuve que retirar al principio, a veces así pasa en este congreso, aquí dice Álvaro, pero hoy estaba sesionando la Comisión de Antitransparencia en el mezanín, yo soy el secretario de Acción Nacional y teníamos 2 dictámenes que habría que lo pudimos hacer y ya bajamos. Una disculpa por la no estancia. Agradecer muchísimo de veras, primero la presentación de Gladys, que no tuve la oportunidad de verla, pero la voy a ver. Pero sí la conducción, me pareció una conducción que se necesita mucho en nuestro país, a propósito de la partida del padre Francisco, o sea, de diálogo social. No importa quién habló, Gladys encontró la empatía para hablar por qué opinaba que estaban así las cosas. Y eso es difícil de encontrarlo. Muchas gracias, Gladys, por esa empatía que habla mucho de tu espíritu como médico. El segundo tema, agradecer mucho a José Francisco su ponencia, que espero no se haya manchado las hojas de lo que usted ha sufrido y que nos encontramos pues con esa doble cachucha de sentir, hay que ponerse en los zapatos de la otra persona. Entonces eso que usted ha vivido, pues lo hemos vivido en muchísimas otras más áreas. Yo soy médico de profesión también y nos cuesta pues que se digan las cosas. He vivido luchas con Mayra Galindo Leal en muchos temas de cáncer, no solamente Hodgkin, sino de otros también, que habiendo en teoría recursos, pues no han llegado a su destino. Agradecerle claramente a don Álvaro Cabrera, me llenó de ánimo cuando lo dijo, cuando dice, yo entré con esto y con esta visión. Pues cuando yo entré aquí, la primera vez venía como médico, o sea, había sido secretario de Estado en Guanajuato, bueno, había sido médico, cirujano, subdirector, director de un hospital regional, luego secretario de Salud, y me invitó el PAN a ser diputado sin ser del PAN. Entonces dices, creo que ahí sí lo voy a poder cambiar. Y cambiamos algunas cosas con el doble compromiso. El primero que quiero que te lleves y que me quedo yo con él también es con mi número de teléfono, con mi correo, y que de esto hagamos, los que estén interesados, un paso que dure y no trote que canse. Te voy a dar una sola iniciativa. Cuando propusimos en aquel entonces, en 2007, que las enfermeras pudieran prescribir, porque teníamos en cardiología enfermeras con un nivel impresionante, áreas en primer nivel de atención que podían prescribir. Nomás tardó 10 años entre que entró la iniciativa y quedó publicada en el Diario Oficial de la Federación. O sea, aunque ya no estaba yo en ese momento ya legislador, seguíamos atendiendo y dándole el seguimiento. Entonces, cualquier cosa que aquí, en el Congreso, nos hacen rápido las cosas. Entonces, no debe haber impaciencia, prudencia, paciencia y perseverancia. Con Mayra Galindo aquí llegamos en el 2018 y se presentó su asociación para ver cómo podríamos hacer un mecanismo de planificación de las crónico-degenerativas, heridas contra el cáncer. ¿Recuerdas, Mayra? Hicimos trabajos, mesas de trabajo para ver los presupuestos y aquí nos encuentras otra vez luchando. O sea, lo que no nos puede vencer es la esperanza. Porque además me di cuenta, primero como médico y luego como administrador de un hospital, que ocupas otro tipo de habilidades además para que se hagan las cosas. Es importante el médico clínico en cualquiera de sus áreas, se dedica solamente a eso, pero luego él no entiende lo que está pensando el director o el administrador de ese hospital, que solamente hay recursos cuando el enfermo es su familiar y si no sigue la tabla rasa. ¿Cómo hacer para que haya en este mecanismo? O las cosas inexplicables que tú percibes en el hospital en el que tú estás, en el Iztapaluca, que de repente con un decreto de un día para otro ya no eres de la coordinación, perteneces al IMSS Bienestar y el IMSS Bienestar nomás tenía primero y segundo nivel de atención y entonces podrían hasta desaparecer los oncólogos y todo lo que esto pueda significar. Te comento esto no por poner pretextos, porque yo creo que un buen funcionario se queda resultados, no el que da explicaciones. Pero te comento esto por el ánimo con el que tú entraste y con eso entré yo en 2006. Pues es la 5ª vez que estoy aquí y algunas cosas las hemos podido hacer. Mira, por ejemplo, la ley de control de tabaco la pudimos hacer. Esa es una ley que propusimos nosotros.
La reforma a la ley en materia de cuidados paliativos lo pudimos hacer. La reforma para insertar en la ley los medicamentos biotecnológicos lo pudimos hacer. Y así te puedo decir algunas de las áreas. Y en el caso de los institutos, modificamos la ley de los institutos para que no necesariamente fuera un médico el director. Y, por ejemplo, Marilena Medina Mora fue la primera directora no médico de un instituto nacional. Porque siempre se pensaba que la bata blanca debería de predominar. Entonces, creo que hay cosas que pueden cambiar. De lo que estamos hablando aquí ya ahora es de varias áreas en las cuales tendríamos que darle seguimiento. Yo le comentaba a Mayra que el primer caso que me encontré, el primer foro cuando me encontré con el linfoma y lo que se podía hacer desde un congreso estatal, yo coordinaba al Partido Acción Nacional en el Congreso en Guanajuato y éramos mayoría. Y ahí fue la esposa de Alfonso Lujambio que murió por linfoma. A pesar de que tenía los recursos y tenía todo para hacerlo, es decir, tuvo todo para hacerlo y al final como senador falleció, recordarán a Alfonso, una gente muy querida. Y eso sensibilizó mucho en el Estado y hubo apoyos adicionales. O sea, a lo mejor lo que vamos a tener que hacer es también una mecánica de poder replicar esto por 32 congresos estatales, a veces por vía virtual, porque tampoco pueden andar ustedes por todo el país, pero sí escuchar a Gladys durante 20 minutos, escucharte a ti durante 30 minutos, qué hacer con el resto de los hospitales. En el Bajío hay, en Mérida hay, en Tamaulipas hay, o sea, conozco el sistema de salud, llevo 44 años en él, ya sea como funcionario, como médico, como servidor público. Y esa parte lo podríamos replicar. Aquí también podríamos insistir un poco más, porque estamos en buen tiempo porque en septiembre se presenta el nuevo presupuesto. Entonces, va a haber 3 o 4 sesiones más de la Comisión de Salud. Hay gente que está en la Comisión de Salud y en la de Presupuesto, y hay que insistir un poco más en ellos. Y ahorita en el Senado tenemos unas bondades, por ejemplo, el que está de presidente de la Comisión de Salud fue secretario de Salud en el sur, en el sureste. Entonces sí le entiende el señor. Entonces podríamos también verificar si hubiera algún tipo de partida especial para que el propio Senado también insistieran en esto. ¿Qué ocupamos? Bueno, pues con pena lo que ocupamos es que la gente pueda ver lo que está pasando. Y la cabeza no entiende lo que los ojos no ven. Pero si escuchan a don Francisco y a muchos más don Franciscos en otros lugares, lo podríamos hacer. Yo le preguntaba a Gladys en lo cortito cuando empezamos, oye, según los casos que hay en España, en México debería haber 2.400 y dice las 24.000, dice la Secretaría que debe ser. Entonces empezamos a cambiar tasas y datos con Gladys. Pero lo que es un hecho es que hay muchos más casos de los que vemos y la mayoría, al final de cuentas, si analizáramos su esperanza de vida, ya porque lleguen tarde, ya porque no hay esto o otro o aquello, pues es mucho más corta de lo que esperábamos. Y eso nos lo encontramos en alguna ocasión en cáncer infantil, por ejemplo. Luego se dice que hay hematólogos. Yo les puedo asegurar que abrimos ahorita 40 plazas y no las llenamos. En cáncer infantil tenemos serios retos de que estaba el recurso, estaba el dinero, no teníamos suficientes, porque tampoco se formaban muchos oncólogos infantiles. Entonces, en este tema yo sí creo que puedo ser una ruta y si tú tomas el reto, pues le entramos para que también le vayas dando. Yo había preparado un temita rápido que me parece que no fue tratado y que sí me gustaría señalar. Los congresistas hacemos leyes, pero con eso no se cura. Asignamos presupuesto y ahí sí puede haber algo. Y lo técnico lo ponen otras instituciones, no el Congreso. O sea, si ahorita le decimos a un legislador de la Comisión de Salud, estamos casi 50. Médicos somos 4. De los 4, algunos ya no en práctica. Entonces, y luego si tomamos a los no médicos decimos, es que mire, el linfoma, nomás hay como 50 variedades, ya valimos gricho. O sea, también habría que tener una mecánica para poder vender la idea de que ¿qué ocuparíamos y en dónde? Y por eso me encantó Gladys cuando dijo, a ver, vamos priorizando. ¿Qué se necesita? O cuando se dice, a ver, si es tecnología tan cara como para que nadie haya, para que no haya, ¿cuál problema sería exhortar al Ejecutivo, y eso lo podemos hacer desde ya, a que los equipos de alta tecnología puedan ser compartidos entre las instituciones? ¿Y cómo renovamos el burnout de que en cancerología dicen, bueno, va a haber 3 PET por hora o 3 PET por 3 horas y al mismo cuate le pides que haga 10? Entonces, entre el sindicato ya sabrá lo que te dice, como pasa en el IMSS. O sea, estamos hablando de la vida real, ¿no? Para no hablar nomás en teoría. Pero sí se puede, o sea, es algo que sí se puede porque, por ejemplo, en este 1 de abril se regresó a Hacienda una cantidad de miles de millones de pesos, más de 100,000 millones de pesos, de recursos no ejercidos en el 2024 y se le quitó el presupuesto de casi 100,000 millones de pesos en el 2025 para dejar ese Fondo Nacional de Gastos Catastróficos llamado FONSAVI
en el mínimo necesario, pero ahí estaba el dinero, entonces sí podríamos hacer más lucha. O sea, yo sí le veo con mucho ánimo hacer las cosas y por eso estoy aquí. Cuando te quedan pocas horas de vida y se las dedicas a algo es porque crees, si no mejor te la dedicas a descansar, ¿no? Yo saqué 5 temas que me gustaría que ustedes abonaran, que no abonaron en ello. A ver qué piensan. Lo primero tiene que ver con avances en diagnóstico y detección temprana. Inteligencia artificial en el diagnóstico. Tú hablabas de hematólogos especiales, pero la integración de inteligencia artificial en herramientas diagnósticas ha mejorado significativamente la detección del linfoma no Hodgkin. Los sistemas pueden identificar pequeños tumores anteriormente indetectables, acelerando el diagnóstico y mejorando la precisión de las evaluaciones. La implementación de algoritmos avanzados está permitiendo predicciones más certeras sobre el curso de la enfermedad, superando limitaciones de los métodos diagnósticos tradicionales. El sistema LARS, la revolución en la detección. Este modelo informático del Lymphoma Artificial Reader System representa un avance significativo en la identificación del cáncer linfático, desarrollado en el aprendizaje profundo basado en IA. El sistema analiza imágenes por tomografía por PET para detectar patrones indicativos del linfoma. Entrenado con más de 17,000 imágenes en más de 5,000 pacientes, el LARS ha demostrado detectar 90% de los cánceres de cáncer linfático, estableciendo un nuevo estándar en el diagnóstico automatizado. La biopsia líquida, el diagnóstico menos invasivo. Los test de análisis genético mediante biopsia líquida permiten detectar células tumorales circulantes o fragmentos de material genético tumoral en sangre. Esta técnica ofrece una alternativa menos invasiva a las biopsias tradicionales de ganglios linfáticos, facilitando el seguimiento continuo de la enfermedad y permitiendo repeticiones cuando sea necesario. Esta metodología está transformando en paradigmas de diagnóstico, especialmente en casos donde obtener tejido para biopsia convencional resulta complicado. Cuarto y último, el diagnóstico genómico avanzado. Las pruebas de diagnóstico genómico están revolucionando la caracterización del linfoma no Hodgkin. Los laboratorios especializados emplean tecnología avanzada para analizar mutaciones genéticas en células cancerosas, permitiendo determinar el tipo exacto del linfoma, evaluar su agresividad y predecir la respuesta a tratamientos específicos. Estos avances permitirían la estratificación más precisa de los pacientes y facilitar la toma de decisiones terapéuticas personalizadas. La segunda tiene que ver con lo que mencionaba la doctora Gladys, y ahí sí creo que me adhiero a lo que ella dice, la medicina de precisión y tratamientos innovadores. La terapia CAR-T dual. Investigadores de la Clinic y DiviPaps han desarrollado la nueva terapia CAR-T denominada ARI-003, que combina la capacidad de atacar 2 antígenos simultáneamente, el C19 y el BCMA. Esta innovación supera una limitación clínica de las terapias CAR convencionales. Esta estrategia dual amplía el campo de acción y mantiene la eficacia incluso con tumores de baja expresión de CD19, abriendo una nueva era en el tratamiento del linfoma no Hodgkin. Los inhibidores de punto de control inmunológico. Esta implementación de puntos de control, como el nivolumab y el pembrolizumab, representa un hito significativo en la inmunoterapia contra el linfoma. Estos fármacos han demostrado tasas de respuesta positiva hasta el 87% de los pacientes con linfoma, activando el sistema inmunológico. Está aprobado para tumores sólidos y muestra una alta tasa de respuesta en linfoma. El nivolumab como nuevo estándar terapéutico. Que lo tenemos, no lo tenemos, como está Cofepris, etcétera, irlo haciendo, pero queda claro que han establecido la combinación con el régimen de adriamicina, vinblastina y descarbamazina como nuevo tratamiento estándar para el linfoma avanzado. Los anticuerpos monoclonales y los bioespecíficos. El Monjuvi, para no hablar de otros temas, contra CDC representa avance significativo. El linfoma difuso de células grandes. No me entiendes, por favor, gracias. Que potencia la respuesta inmunitaria, la medicina de presión personalizada, que permite decisiones terapéuticas personalizadas basadas en características genómicas y moleculares específicas del tumor de cada paciente. Este enfoque facilita la selección de tratamientos dirigidos con mayor especificidad, eficacia y menor toxicidad comparados con tratamientos convencionales. Las terapias dirigidas a alteraciones monoclonales, por último, en prevención y promoción de la salud, pues estrategias de prevención específicas. La prevención del linfoma no Hodgkin se centra en evitar factores físicos que aumentan el riesgo, como la exposición a sustancias químicas, pesticidas, aminas, aromáticas, benzidina, vinalfilo policlorado, el tetracloruro de tecarbono y la radiación en altas dosis. El control de condiciones predisponentes, como las inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, el uso de fármacos inmunosupresores y las infecciones por virus oncogénicos, VIH, el virus de Epstein-Barr, o bacterias como el Helicobacter pylori, que contribuyen a una estrategia
preventiva crucial, la nutrición como un factor protector, la evidencia científica que respalda el efecto protector de las dietas ricas en verduras y frutas contra el desarrollo del linfoma no-Hodgkin. Los compuestos antioxidantes y antiinflamatorios presentes en estos alimentos pueden modular los procesos celulares relevantes de la linfomagénesis. La promoción de hábitos alimenticios saludables representa una estrategia de prevención. Avances en tratamientos complementarios sería la cuarta categoría. La radioterapia de precisión. Los avances en radioterapia para el linfoma no-Hodgkin han permitido una mejor preservación del tejido sano circundante al tumor. Esas técnicas modernas han reducido significativamente. Revisé y no hay un aparato en México. Trasplante de células madre optimizado, que tú mencionabas. Estos protocolos de trasplante de células madre para linfoma no-Hodgkin han evolucionado significativamente con nuevos y mejores métodos para separar células madres de los últimos rastros del linfoma antes del trasplante. Estas innovaciones, junto con regímenes de acondicionamiento menos tóxicos y mejores estrategias de prevención y manejo de complicaciones, han mejorado los resultados y ampliado la elegibilidad de pacientes para este tipo de procedimientos. Por último, en esta categoría, las combinaciones terapéuticas sinérgicas. La investigación actual enfatiza el uso racional de combinaciones terapéuticas que aprovechan sinergias entre diferentes modalidades de tratamiento. La integración de inmunoterapia con terapias dirigidas o quimioterapia convencional está demostrando resultados prometedores, potenciando la respuesta antitumoral, mientras se minimiza la toxicidad acumulativa. El quinto punto y último, del cual hemos platicado bastantes, y yo en lo especial preocupado, tanto en la espiritualidad como en el tema, tiene que ver con los cuidados paliativos avanzados. Equipos multidisciplinarios especializados. Los cuidados paliativos modernos para pacientes con linfoma no-Hodgkin involucran equipos multidisciplinarios de médicos, enfermeras y otros especialistas que trabajan junto con los oncólogos. Estos equipos se enfocan en tratar el dolor, los síntomas y los estrés asociados tanto a la enfermedad como a los tratamientos, mejorando significativamente la calidad de vida de los pacientes. La intervención temprana de estos equipos, simultánea con tratamientos dirigidos a la enfermedad, optimiza los resultados globales. El manejo integral de los síntomas. Los especialistas en cuidados paliativos han desarrollado protocolos avanzados para el manejo de síntomas complejos como la fatiga, sangrados, fiebre, infecciones, náuseas, vómitos y dolor frecuentes en pacientes con linfoma no-Hodgkin. Estas intervenciones no solo alivian el sufrimiento, sino que pueden mejorar la condición médica general, facilitando la adherencia a los tratamientos oncológicos principales y potencializando la mejoría de los resultados terapéuticos. El soporte psicosocial integrado. La atención paliativa moderna incluye un significativo componente de apoyo psicosocial, abordando la depresión, la ansiedad y otros aspectos emocionales asociados al diagnóstico y al tratamiento del linfoma. Este enfoque holístico se extiende al núcleo familiar, ayudando a los pacientes y sus familias a navegar por el sistema de salud, comprender la información médica compleja y tomar decisiones informadas sobre sus opciones de tratamiento. Y ya por último, ahora sí, en esta categoría, y casi para terminar, la telemedicina en cuidados paliativos. La implementación de tecnologías de telemedicina está revolucionando el acceso a cuidados paliativos especializados para pacientes con linfoma no-Hodgkin, especialmente en áreas remotas o para aquellos con movilidad limitada. Las consultas virtuales, el monitoreo remoto de síntomas y las plataformas digitales de educación y soporte están expandiendo el alcance de estos servicios esenciales, permitiendo intervenciones más oportunas y reduciendo hospitalizaciones innecesarias con receta electrónica, con expediente clínico electrónico. En conclusión final, los avances significativos y tecnológicos en el abordaje del linfoma no-Hodgkin están transformando radicalmente su diagnóstico, tratamiento y pronóstico. La inteligencia artificial, las terapias dirigidas, la inmunoterapia y la medicina de precisión están redefiniendo los paradigmas establecidos, ofreciendo opciones personalizadas más efectivas y menos tóxicas. Simultáneamente, estrategias preventivas basadas en evidencia y cuidados paliativos integrales complementan un enfoque holístico que optimiza tanto la supervivencia como la calidad de vida. El futuro del manejo del linfoma no-Hodgkin se orienta hacia tratamientos cada vez más individualizados, basados en biomarcadores específicos, con intervenciones tempranas y precisas que maximizan la eficacia terapéutica mientras minimizan los efectos adversos. Sé que estoy soñando con lo que dije, pero si tenemos bien clara la visión, podríamos ir sumando temas hacia allá. Dejo la voz en Gladys, que coordinaba, y a la orden de ustedes. Podríamos llevarnos mucho tiempo más para poder discutir cada uno de los puntos en los que usted hoy ha hecho énfasis, ¿no? Creo que es una charla un poco más larga y para nosotros, y creo hablar un poco en nombre de todos mis compañeros de la especialidad, es que
eso que usted acaba de leer es el sueño de nosotros. Pensar en utilizar la inteligencia artificial, acceder a una prueba por DNA, tener la genómica, porque hoy día existen esas herramientas que existen bajo protocolo de investigación, que por el alto costo que representan no están estandarizadas ni están aplicadas a nuestra vida diaria, pero sabemos que existen. Esa genómica, por supuesto que es nuestro sueño. ¿Por qué? Porque sabemos que gracias a eso, la terapia personalizada, esta utopía que yo les decía, la vamos a tener. Una aclaración que sí me gustaría puntualizar. Habló usted muy particularmente de una terapia estándar basada en inhibidores de punto de checkpoint, particularmente nivolumab y pembrolizumab, al cual voy a sumar brentuximab. Sin embargo, es una terapia innovadora, es una terapia dirigida, altamente efectiva, con poca toxicidad, que es para el linfoma de Hodgkin. Es para el Hodgkin y es excelente. Y es uno de los linfomas que hoy no veníamos a tocar, pero que tiene la más alta tasa de curación a nivel mundial. Y con esas terapias lo ha superado. ¿Qué queremos hacer? Queremos esta innovación que tenemos en Hodgkin, aplicarla hoy a los linfomas no Hodgkin. ¿Existen? Sí, usted hizo mención de alguno de los fármacos. Hablaríamos de los anticuerpos monoclonales, que son hoy por hoy parte de nuestra terapia que quisiéramos tener. Y son particularmente anticuerpos biespecíficos, anticuerpos conjugados y, ¿por qué no?, soñar que la terapia CAR-T, que está estandarizada y autorizada por la FDA y la EMA desde el 2020, hoy por hoy pudiéramos contar en México con ella. Entonces, creo que vamos a tomarle la palabra, es el sueño que tenemos. Todo esto que usted nos ha dado del abordaje correcto, el diagnóstico, por inteligencia artificial, por DNA poco invasivo, por genómica, por supuesto que sabemos que existe hoy y que quisiéramos tener, por supuesto, pero necesitamos presupuesto. ¿Sí? Muchas gracias. No sé si esto da pie para, exactamente, para alguna intervención adicional, pero pues creo que el mensaje lo queremos dejar, queremos hacer el compromiso, estamos organizándonos como hematólogos para establecer estrategias de buena práctica clínica en todos los aspectos. Bueno, pues agradeciendo otra vez su presencia de todos los médicos que participaron en diferentes secciones del INCAN, del Hospital Juárez, usted, doctor, me comentó del INCAN, de la raza, yo de Ixtapaluca, sí, yo recuerdo mucho al doctor Jaime cuando se instaló la primer bomba de cobalto en Guanajuato. Jaime andaba recién finado, andaba por todo el país estableciendo centros de oncología. Pues esa lucha vamos a tener que hacer. O sea, yo sí creo en ese sueño. Creo que el tener la gente experta, como son ustedes, nos ayuda el tener la acción civil, que también puede fortalecer a que se visibilicen más las cosas. Pues ya nos llevamos 2 productos muy bien terminados. El primero es que este video se graba, se hace la versión estenográfica y se estará difundiendo a todos los legisladores, no solamente federales, sino también locales, se estará enviando. El reto con las asociaciones, con Mayra Galindo y con los que hoy aquí están, y se pueden sumar pues muchos más, porque hemos logrado cosas interesantes. Miren, un ejemplo que logramos, todavía no hemos visto que el Ejecutivo lo cumpla, pero con todas las asociaciones de diabetes logramos que se incorporara en la ley la diferenciación de los 3 tipos de diabetes y que se hiciera la norma con todos los recursos para la diabetes tipo 1, la tipo, o sea, todavía no hemos logrado que se haga la norma, seguimos insistiendo en eso, pero sí modificamos la ley y hay espíritu, porque se sumaron todas las asociaciones y todos los expertos, la asociación de crinología, pediatras, etcétera, y esto lo vamos a poder hacer con Hodgkin. Y claramente, no solamente se lo llevan, sino yo también soy uno de 500 diputados, no soy el presidente de la comisión, pero sí tengo todo el ánimo, porque entiendo que la causa es más que justa y porque este espíritu de sueño que se podía hacer se tiene presente. Hemos presentado ya iniciativas de telemedicina, de teleconsulta, de receta electrónica, de medicina personalizada y bueno, seguimos en la discusión que siempre tiene como restricción, decía aquí Mayra, falta el presupuesto. Pues a veces no falta el presupuesto, falta la organización para poderlo hacer o establecer bien el área de cómo manejarlos, dado que son pacientes que requieren mucha especialización. Cuando recién empezó la cirugía de la obesidad mórbida,
allá por el 2008. Me tocó poner una denuncia ante el Consejo de Seguridad General porque estaban muriendo muchos pacientes innecesariamente, ¿no? Cualquiera quería meter bandas sin tener los aparatos de anestesia adecuados, la capacidad de anestesia adecuada, los equipos para medir la presión a alguien que tiene 180 kilos de manera adecuada. Porque a veces que queremos avanzar un poco más. La medicina avanza más rápido que las leyes, pero si no tenemos quien le esté señalando a los legisladores que hay manera de salvar la vida y además inclusive de ahorrar dinero, pues tú dices, hay una terapia muy específica para el linfoma Hodgkin hoy. De esos 3 medicamentos, ¿cuáles tenemos? 2 nada más. Faltaría un tercero y luego que sí lo haya en el punto donde se necesite y luego que donde sí haya quien nos administre. Y entonces empezamos esa cadenita, pero pues vale la pena soñar, porque si no se sueña mucho menos llegamos al puerto. A nombre de la Cámara de Diputados, que ahorita me toca representar, y de la Comisión de Salud, porque esta sesión fue hecha con toda la Comisión de Salud, agradecer muchísimo de ver su tiempo y su generosidad. Y sí, vete con el ánimo, Álvaro, con el que yo me quedo también hoy, de llegar otra vez con este ánimo del día de poder hacer un cambio en algo. Y este cambio pues es en el presupuesto, lo hemos logrado en algunos casos, de hacer nuevos hospitales, como fue el de Ixtapaluca. Por ejemplo, el primer hospital hecho por una ley fue el Hospital de Alta Especialidad del Bajío, con un modelo financiero que no existía, que era un modelo PPS, ¿no?, de prestación de servicios. Y era un cuate que no era muy técnico, pero era Vicente Fox, y que decía, ¿se necesita? Sí, vamos a hacerlo. Y vemos cómo se hace, ¿no? Y se inauguró y se empezó con él, pero se hizo. Después surgió el resto de los modelos. Y Ixtapaluca también se hizo de igual manera. Y ahorita estamos esperando que el IMSS Bienestar tenga el recurso para que tú tengas lo que puedas tener. Pero si con pruebas tan válidas como el COVID, por ejemplo, yo fui titular de la UET del Seguro Social, coordinaba los institutos de alta especialidad y las delegaciones. Cuando empezó el COVID, las pruebas de León se mandaban a la raza y luego 15 días después llegaba el resultado. Pues ya sabrás lo que pasaba con eso. Una prueba que nada compleja como lo que puede significar una prueba de ADN, ¿no? O en el Seguro Social de León, en el Centro Médico de León, donde se puso todo el aparato para tratar el cáncer, el más sofisticado, pero no llegó el físico para manejarlo, quedó 3 años sin usarse, ¿no? Entonces, debe uno llegar en punto con todas las cosas, pero el espíritu y el ánimo a ustedes y a mí nos anima de igual manera. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Sí, ¿gusta que nos tomemos una foto? Por favor, las damas se sientan, los demás nos quedamos paraditos.